9:39 a esta hora de la mañana conversamos con el abogado penalista Roberto Pereira, uno de los mayores críticos de este proyecto presentado en el Congreso para aumentar las penas de difamación y calumnia. Ley que se conocía, o proyecto de ley que apuntaba a convertirse en norma, que se conocía como la ley Mordaza, que felizmente ha sido pasada al archivo. Pero, ojo, hay quienes advierten que esta es una decisión momentánea que podría revertir en cualquier momento. Doctor Pereira, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Mávila, muy bien, Fernando. ¿Siente usted que hay ambiente en el Congreso para retomar la discusión en torno a este proyecto? Bueno, hay dos reconsideraciones presentadas a la votación de la semana pasada. Vamos a ver qué pasa con el trámite de estas reconsideraciones. Pero al margen de eso, yo creo que siempre hay que estar vigilante ante este tipo de iniciativas en el Congreso, ¿no? Porque como explicábamos cuando estuvo pendiente la segunda votación de este proyecto, el Congreso se ha caracterizado. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Por una activa presentación de proyectos de leyes destinados a desmontar el marco jurídico que garantiza la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, muchos congresistas, incluso representando a sus bancadas, han mostrado su posición a favor de esta ley a pesar de la votación desfavorable de la semana pasada. Por lo tanto, hay que mantenerse vigilantes ante esta situación y yo diría que sobre todo ante este Congreso el derecho a la libertad de expresión no está totalmente garantizado, ¿no? Es un derecho que tiene una vigencia y garantía, digamos, institucional precaria que hay que siempre estar vigilantes y conservarla, ¿no? Hay quienes quieren intimidar a los periodistas independientes por vía legal y hay quienes utilizan perros para eso. Hemos visto anoche, hemos visto ayer el uso de un perro Rottweiler, raza conocida por su peligrosidad y por su fuerza, para intimidar a un colega nuestro corresponsal en Tacna, Javier Rumiche, y al cual se ha despojado de su celular. Estamos ante delitos. Sin duda, ¿no? Sin duda, soltar un animal, digamos, peligroso, a sabienda del peligro que representan esos animales, es un atentado contra la integridad física y eventualmente contra la vida de una persona, ¿no? Y en este caso, además, la libertad de expresión, porque era gente que estaba haciendo su trabajo cubriendo un hecho claramente noticioso, como era la detención de la congresista Betsy Chávez por un mandato judicial, ¿no? Y bueno, y este tipo de conductas lamentablemente han estado muy asociadas, ¿no? a personas vinculadas a Perú Libre, al gobierno del presidente Castillo. Recordemos que ya desde la campaña agredían mucho a la prensa que cubría estas actividades proselitistas o políticas de estos grupos, ¿no? Por lo tanto, eso es un acto absolutamente inaceptable. Entiendo que el Ministerio Público ya ha abierto una investigación para procesar estos hechos de acuerdo a la regla del Código Penal que ciertamente se aplican en este caso, ¿no? Queríamos abordar también el tema de Zoraida Ábalos. El día de hoy el Congreso debate finalmente la acusación e inhabilitación de la exfiscal de la Nación. Y conversábamos antes con la congresista Patricia Juárez. Ella era de la opinión de que hubo una omisión de funciones, porque Zoraida Ábalos no hizo lo que debió hacer en ese momento, cosa que sí corrigió el fiscal que la sucedió, el doctor Sánchez. Esto en la interpretación, por supuesto, de bancadas como la de Fuerza Popular. ¿Cuál es su sentir sobre esto? Bueno, yo creo que esto es una manifestación claramente de intromisión política en la autonomía del Ministerio Público, ¿no? Quitemos el nombre de Zoraida Ábalos, pongamos cualquier fiscal de la Nación, ¿no? Para ver la gravedad de esta conducta. Porque lo que se está tratando acá de sancionar es la interpretación de una norma constitucional conforme se había hecho de manera canónica en el Perú 162 años. Es decir, el artículo 117 que hoy rige la Constitución entra en vigencia en la Constitución de 1860 y canónicamente se interpretó por todos los constitucionalistas, si uno revisa los textos, por todos los fiscales de la Nación desde que se creó la Fiscalía como un ente autónomo, de que ese artículo impedía cualquier tipo de investigación al presidente de la República durante su mandato. Sin embargo, le reprochan que
otro fiscal se haya tomado la decisión de hacerlo en base a la cantidad de denuncias que eran abrumadoras y a los indicios que aparecían permanentemente en los medios de comunicación de graves actos de corrupción en el gobierno. Sin duda, pero el cambio de interpretación no genera responsabilidad por la interpretación que se tuvo anteriormente. Lo que hay que ver es si la interpretación es manifiestamente arbitraria, abusiva o no, es decir, prevaricadora, que no es el caso. Fíjense, el presidente Castillo ha cuestionado precisamente el que se haya cambiado de criterio en su caso, ¿no? Se ha llevado este asunto al Poder Judicial. Y la Corte Suprema ha validado el cambio de criterio, ¿no?, que se ha tenido sin juzgar como un criterio equivocado, un criterio absolutamente contrario a la Constitución, el criterio anterior. Es decir, dijo, bueno, efectivamente hasta este momento se interpretaba de esta manera, pero la fuerza de los hechos hizo que se cambiara y modificara la interpretación de esta norma, lo que no afecta el derecho a la igualdad del presidente Castillo, ¿no? Por lo tanto, el cambio de interpretación no es punitivo, no se puede penalizar en el Estado de Derecho, sobre todo cuando es razonable y está marcado por la fuerza de los hechos. Los hechos muchas veces cambian la interpretación jurídica porque se plantean circunstancias novedosas que el legislador en su momento no tuvo en cuenta, pero el intérprete en un momento determinado debe afrontar esos cambios. Por lo tanto, es un absurdo pretender sancionar a una fiscal de la Nación o eventualmente a un juez supremo, que le puede pasar también, si seguimos el criterio que están asumiendo en esta acusación constitucional, por un criterio interpretativo, imputarle además una omisión que no hubo, ni un retardo que tampoco hubo, ¿no? Es decir, es una arbitrariedad pura y dura lo que están haciendo. Se le reprocha, como lo explicaba Patricia Juárez, porque no se llevó a cabo la investigación siendo necesaria hacerla. Yo quisiera que retomemos este tema después de una breve pausa, doctor Pereira, porque el artículo 117, que usted hace remontar hasta la Constitución de 1960, lo que prohíbe es acusar, no investigar. Y hay una diferencia importante. Yo quisiera que nos explique usted eso después de la pausa, por favor. Estamos conversando con el doctor Pereira, especialista en libertad de prensa, nos ha hablado sobre eso, pero es un penalista también, y por eso queremos preguntar sobre la denuncia constitucional contra Zoraida Ábalos, exfiscal de Ábalos, exfiscal de la Nación, que debe ser vista en el Pleno esta tarde. ¿Qué piensa usted sobre los argumentos que se han esgrimido hasta ahora respecto de la razonabilidad de inhabilitar a 25 años por omisión de funciones, como nos ha explicado hace pocos minutos Patricia Juárez? Bueno, en realidad, en el propio informe que sustenta esta acusación, se evidencia que no hubo ninguna omisión en el caso de la doctora Ábalos, ¿no? Primero porque, como les dije, es un absurdo pretender sancionar a un funcionario público por un criterio interpretativo, ¿no? El interpretar las normas es consustancial a la función de un fiscal y de un juez. Por lo tanto, pretender sancionarlo por una interpretación que a un sector del Congreso no le gusta, ¿no?, y que además ha sido canónica en el constitucionalismo peruano, es un absurdo total. Pero en segundo lugar, no hubo ninguna omisión, porque ella efectivamente, casi después de un mes de que le llegan los primeros informes del fiscal y a pocos días que le llega un segundo informe de los fiscales de primera instancia y de la coordinación de fiscales anticorrupción, ella denuncia, abre una investigación contra Pedro Castillo, pero la suspende respecto del personaje Pedro Castillo en virtud del artículo 117 de la Constitución, que era interpretado hasta ese momento, como ya hemos conversado. Ahora, por lo se tanto, suspende no hubo ninguna omisión. la investigación y el artículo 117 habla de acusación. ¿No debió continuar la investigación? Bueno, eso es muy importante, Mávila, porque efectivamente se ha debatido en relación con la terminología utilizada. En primer lugar, eso es una terminología, como ya he señalado, que data de 1860 y se enmarca en ese contexto. Pero al margen de eso, lo que hay que tener en cuenta acá es que esa cláusula se interpretó siempre desde su fundamento histórico institucional, que es que la estabilidad de la presidencia de la República, es decir, que la presidencia de la República no se vea sometido a constantes denuncias y que tenga que estar contestándolas, que en su mayoría son denuncias que tienen motivaciones políticas. Entonces hubo una opción del constituyente en blindar al presidente de la República. Y ese fundamento fue el que le dio contenido a la interpretación vigente hasta la decisión del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Por lo tanto, la fiscal Ábalos no solamente siguió esa ruta, sino que avanzó un poco más en flexibilizar esa norma, que muchos la criticábamos, porque efectivamente es una norma que impone un corsé
y ya no es acorde a la realidad, donde lamentablemente la política, ¿no?, se ha manchado de mucha corrupción y tenemos presidentes de la República involucrados en estos actos que es necesario juzgarlos, incluso durante su mandato, aunque con algunas reglas especiales. Por lo tanto, no hubo ningún acto ilegal, que es de lo que se le acusa a la fiscal Zoraida Ábalos, ni tampoco una omisión en el sentido que se plantea. Y esto es grave, insisto, porque en el fondo de lo que se trata acá es de afectar la independencia del Ministerio Público, claro, en cabeza de una persona que seguramente no es del agrado político de muchos sectores del Congreso, ¿no? Pero el Congreso debe actuar con prudencia frente a esto, porque lo que está generando es un antecedente muy peligroso para la separación de poderes en relación con el ámbito de justicia, ¿no? Ahora, usted mismo publicó un artículo el año antepasado, me parece, sosteniendo que Castillo sí podía ser investigado. Usted mismo ha expresado una doctrina jurídica opuesta a aquella que utilizó la ex fiscal de la Nación para suspender la investigación que ella misma había abierto. Efectivamente, ¿no? Y lo hice precisamente presentando argumentos en vía de excepción. Es decir, destacando que había en el caso Pedro Castillo una excepción que se conoció ya mucho tiempo después, es decir, casi 2 meses después de las primeras investigaciones, cuando el presidente Castillo lo que estaba haciendo era utilizar el poder presidencial para impedir precisamente la acción de la justicia. Y ese hecho, el de utilizar el poder presidencial para impedir la acción de la justicia, ya hacía imposible que se sostuviera la aplicación del artículo 117 de la Constitución. Y era una postura minoritaria, y sigue siendo minoritaria, ¿no? Por eso es que lo planteé en vía de excepción, porque era consciente de que estaba vigente esta interpretación canónica del 117 que impedía siquiera las investigaciones contra los presidentes en ejercicio, ¿no? Doctor Pereira, queríamos aprovechar su presencia con nosotros en Ampliación de Noticias también para preguntarle cuál es su impresión sobre la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional en el caso de la cuestión de confianza. De alguna manera, y de acuerdo a la interpretación de otros especialistas, le habría enmendado la plana al anterior Tribunal Constitucional, que en su momento declaró constitucional el cierre del Congreso por parte de Martín Vizcarra, por ejemplo. ¿Cuál es su lectura sobre lo que ha ocurrido con el tribunal? Bueno, yo creo que tiene que ver con esto que estamos conversando, Mávila, es decir, con los abusos que comete o que puede cometer el Congreso de la República en el ejercicio de sus funciones y sus prerrogativas, ¿no? Lo que ha dicho ayer el tribunal, me parece, lo más grave que ha hecho el tribunal ayer es que prácticamente el Congreso de la República es un órgano compuesto por santos, que no puede conceptualmente abusar de sus funciones, ¿no? Que por lo tanto, en materia de cuestión de confianza, el Congreso no se puede equivocar, no puede abusar, ¿no? Y está en su absoluto ámbito de decisión cualquier cuestión que tenga que ver con la interpretación de la cuestión de confianza. Por ejemplo, si mañana presenta una cuestión de confianza el presidente del Consejo de Ministros por un asunto que es parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República tramita esa cuestión de confianza, pero nunca la vota, es decir, mantiene indefinidamente la decisión ahí, el Poder Ejecutivo no puede interpretar que eso es una denegatoria de la cuestión de confianza, hasta que el Congreso no se pronuncie expresamente, cosa que es absurda, porque evidentemente un Congreso que no quiere, ¿no es cierto?, ser destituido constitucionalmente, nunca va a agendar esa cuestión de confianza. Por supuesto, hay una candidez, ¿no?, candidez entre comillas, ¿no?, monumental, ¿no? Entonces, lo que está haciendo, lo que ha hecho ayer el Tribunal Constitucional con ese criterio, a mi juicio, es quebrantar el equilibrio de poderes, porque la cuestión de confianza es un mecanismo para equilibrar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. No dudo que eventualmente se haya podido cometer excesos desde el Ejecutivo con la cuestión de confianza, pero de igual manera el Congreso también puede cometer excesos, ¿no?, en la interpretación de esta institución, y es lo que el Tribunal Constitucional, de manera cándida, digo, quiero ser bien pensado, no ha advertido en esta decisión y ha dado un mensaje después de que el Congreso es un superpoder, es el primer poder del Estado, ¿no es cierto? Una concesión del Congreso abandonada hace mucho tiempo, ¿no? Y eso es lo peligroso de lo decidido ayer. Ahora, había que pronunciarse sobre el tema sin duda. Quedó la sensación, luego de lo ocurrido durante el gobierno de Martín Vizcarra, que el tema estaba un poco en el limbo. Y luego Aníbal Torres lo dijo textualmente: voy a presentar tantas cuestiones de confianza con la idea evidente, y luego lo supimos y lo corroboramos porque se dio el golpe de Estado, de cerrar el Parlamento. Entonces, el tribunal tenía que zanjar ese problema. ¿Diría usted que a la hora de hacerlo ha inclinado un poco más la balanza hacia el lado del Parlamento? Efectivamente, ahí radica mi crítica, ¿no? Porque
si el Tribunal Constitucional tiene una función pacificadora de los eventuales conflictos institucionales, tiene que tomar decisiones ponderadas y equilibradas. No puede decir, esto es una prerrogativa absoluta del Congreso de la República y por lo tanto el Poder Ejecutivo no tiene nada que decir. Y haga lo que haga el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo está atado de manos. En una prerrogativa que es del Poder Ejecutivo, que es la presentación de cuestiones de confianza, ¿no? Yo no dudo, efectivamente, repito, que el Poder Ejecutivo haya cometido o pueda cometer excesos en el uso de esta atribución, pero también lo puede hacer el Congreso, y lo que el tribunal ha resuelto tapándose el ojo, ¿no? Es decir, solo el Poder Ejecutivo puede abusar, pero no el Legislativo, ¿no? ¿Cabe que el Ejecutivo presente una reconsideración, pida una aclaración, por ejemplo, en un punto como ese? No, porque ya las aclaraciones no pueden modificar, digamos, el sentido de la decisión. Y si bien es cierto, han utilizado un caso, que es el caso precisamente de la cuestión de confianza planteada por el expresidente Aníbal Torres, ¿no? En realidad han ido más allá de ese caso y han establecido criterios, ¿no? Absolutamente peligrosos como el que acabo de señalar, ¿no? Señor Pereira, hay un comunicado publicado hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortando al respeto irrestricto de la independencia de jueces y de fiscales ante el temor de que se vean objeto de medidas naturalmente sancionadoras con un criterio político. ¿Cuál es su opinión sobre la posición adoptada por la Comisión Interamericana? Por supuesto que habrá personas que se irriten una vez más contra la Comisión en nombre de una soberanía jurisdiccional, pero estamos en este continente y somos parte de este pacto. Su opinión, por favor, sobre esta posición adoptada esta mañana por la Comisión Interamericana. Bueno, yo coincido, Fernando, porque está en la línea de lo que ya señalaba. Acá, detrás de este camuflaje, de esta acusación constitucional contra la fiscal Ábalos, y quitemos el nombre, insisto, de la fiscal, lo pongamos a cualquier fiscal, lo que está en juego aquí es la independencia de un órgano constitucionalmente autónomo que forma parte del sistema de justicia, por parte de un ataque político del Congreso de la República, por enemistades, malos entendidos, discrepancias que puedan haber tenido con la fiscal Ábalos o por represalias de cosas que la fiscal Ábalos haya podido hacer, por ejemplo, denuncias contra algunos congresistas o excongresistas de la República, ¿no? Ese es el problema central acá a discutir. Si el Congreso de la República puede utilizar de manera absolutamente abusiva, desproporcionada, carente de justificación, el mecanismo de la acusación constitucional para poner contra las cuerdas a una fiscal de la Nación, una fiscal de la Nación y una fiscal suprema en ejercicio, porque además plantean el despropósito de que por unos mismos hechos le pretenden imputar un delito, el delito de omisión y retardo de sus funciones, que tiene una pena máxima de 5 años, y a la vez le pretenden inhabilitar 5 años por esos mismos hechos. Es decir, están planteando una sanción a nivel del Congreso de la República incluso mayor que la imputación penal que la están haciendo, lo que evidencia claramente el despropósito de esta acusación constitucional. De acuerdo. ¿No? Muchísimas gracias, doctor Pereira, por haber estado con nosotros esta mañana. Son ya las 9:02. Vamos al gran resumen de la hora y continuamos en Ampliación de Noticias.